Cuando persigues lo incorrecto, estás rodeado de gente, pero te sientes completamente solo. Tu agenda está llena, pero tu corazón está vacío. Cada logro, cada hito, cada meta que alcanzas. Y, sin embargo, hay una sensación persistente de que falta algo. Pensabas que el éxito lo llenaría. No ha sido así. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Dios no nos mantiene solos para castigar nuestra ambición. Lo hace para redirigirla. Jesús contó una historia en Lucas 12 sobre un hombre que lo tenía todo resuelto. Era un granjero exitoso. Tenía una cosecha récord. Tenía tanto grano que necesitaba graneros más grandes. Se recostó y se dijo a sí mismo: «Tienes grano suficiente para muchos años. Tómate la vida con calma. Come, bebe y sé feliz». Esa misma noche, Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te reclamarán la vida. Entonces, ¿quién se quedará con lo que has preparado para ti?». Pero hay una versión más antigua y detallada de esta historia. Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás haya existido, lo persiguió todo, y me refiero a todo. Lo detalla en Eclesiastés 2. Construyó casas, plantó viñedos, creó jardines y parques, adquirió sirvientes y sirvientas, poseía más rebaños y manadas que nadie en Jerusalén antes que él, acumuló plata y oro, reunió los tesoros de reyes y provincias, consiguió cantantes, tanto hombres como mujeres, y un harén. No se negó nada de lo que sus ojos deseaban, no le negó a su corazón ningún placer. Entonces llegó el momento de rendir cuentas. Sin embargo, cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho, y lo que había logrado con mi esfuerzo, todo era vanidad, una búsqueda del viento. No se ganaba nada bajo el sol. Hoy en día, se ve esto en todas partes. La historia de éxito de LinkedIn con 1000 conexiones y 0 amigos. El influencer con cientos de miles de seguidores, pero sin nadie a quien llamar a las 2 de la madrugada. El ejecutivo que subió todos los peldaños de la escalera solo para darse cuenta de que está solo en la cima. Jesús hizo la pregunta que lo resume todo en Marcos 8. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pablo, que tenía todas las credenciales mundanas, la educación adecuada, el pedigrí adecuado, el currículum religioso adecuado, lo consideró todo basura en comparación con conocer a Cristo en Filipenses 3. Esta es la esperanza que Salomón finalmente encontró. Después de intentarlo todo, después de perseguir todas las fuentes posibles de significado, concluyó en Eclesiastés 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de toda la humanidad. Cuando Jesús invitó a la gente en Mateo 11, dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». El vacío no es un castigo, es una invitación. Dios nos permite sentir el vacío de perseguir las cosas equivocadas, para que nos volvamos hacia lo único que realmente satisface. No es otro logro, no es otro hito, es Él. Y en el momento en que rediriges tu búsqueda de las cosas a la relación con Dios, la soledad no solo se alivia, sino que se transforma en la conexión que has estado buscando todo este tiempo. Antes de continuar con el video y mi explicación, me gustaría pedirles ayuda. Intento llegar a los 1500 suscriptores antes de que termine febrero, así que les agradecería mucho que se suscribieran y me apoyaran. Cuando tu orgullo levanta muros, sabes que tienes razón. Tienes clara la teología. Has asegurado la superioridad moral. Entonces, ¿por qué todos mantienen las distancias? ¿Por qué las conversaciones terminan rápidamente? ¿Por qué la gente ya no se abre? Tener razón no garantiza la conexión, a veces garantiza el aislamiento. Proverbios 16 dice que el orgullo precede a la destrucción. Proverbios 18 añade algo escalofriante. El que se aísla, busca su propio deseo. Santiago 4 da el golpe de gracia. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El rey Usías aprendió esto por las malas en 2 Crónicas 26. Se convirtió en rey a los 16 años. Buscó a Dios. Experimentó el éxito militar. Construyó torres. Inventó máquinas de guerra. Su fama se extendió por todas partes. Todo lo que tocaba tenía éxito. Entonces, el orgullo infectó su corazón. Entró en el templo para quemar incienso él mismo, un deber reservado a los sacerdotes. Cuando 82 sacerdotes se enfrentaron a él, Usías se enfureció con ellos. Tenía un incensario en la mano y furia en el corazón. En ese momento de ira orgullosa, le brotó lepra en la frente. Allí mismo, en el templo. Los sacerdotes lo echaron rápidamente.
Vivió aislado en una casa separada hasta su muerte, alejado del templo, alejado de la gente, alejado de todo lo que su orgullo le decía que se merecía. El miembro de la iglesia que siempre corrige la teología de los demás, pero se pregunta por qué nadie lo invita a tomar un café. La persona tan centrada en tener razón, que ha olvidado cómo ser amable. El amigo que no puede admitir sus errores y ve cómo se desmoronan sus relaciones. Jesús contó una historia en Lucas 18 sobre dos hombres que oraban. El fariseo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. El recaudador de impuestos: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús dijo que el recaudador de impuestos se fue a casa justificado. Primera de Pedro 5 nos manda revestirnos de humildad. He aquí la esperanza. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios de rodillas con una toalla. El orgullo cierra puertas. La humildad las abre. Dios da gracia a los humildes. No solo gracia divina, sino la gracia de una conexión humana genuina. Reconocer nuestra necesidad de los demás no es una debilidad. Es la puerta de regreso a la comunidad. Cuando la falta de perdón te mantiene cautivo, alguien te hirió profundamente. Quizás nunca se disculpó, quizás ni siquiera sabe lo que hizo, y ahora eres tú quien está sentado solo, reviviendo la ofensa, mientras ellos han seguido adelante. No estás castigándolos, te estás encarcelando a ti mismo. Mateo 6 advierte: si no perdonas a otros sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. Marcos 11 añade: cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Efesios 4 ordena: sed amables y compasivos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Los hermanos de José vivieron esta pesadilla. Génesis, del capítulo 37 al 50, cuenta su historia. Odiaban a José, conspiraron para asesinarlo, y se conformaron con la esclavitud. Le mostraron a Jacob su túnica manchada de sangre. Luego vivieron con eso durante 22 años. Cuando se enfrentaron a José en Egipto, sin saber quién era, inmediatamente se dijeron unos a otros en Génesis 42, sin duda estamos siendo castigados por culpa de nuestro hermano. Vimos lo angustiado que estaba cuando nos suplicó por su vida, pero no le escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Arri, la culpa los carcomía, el miedo los consumía. Su falta de perdón hacia José y hacia ellos mismos se convirtió en una prisión. La llevaron consigo a través de sus matrimonios, de la crianza de sus hijos, de cada reunión familiar en la que el asiento vacío de José gritaba acusaciones. Entonces José pronunció unas palabras en Génesis 50 que lo cambiaron todo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. La persona que se niega a perdonar a un padre y ahora no puede formar relaciones saludables. El cristiano que no se reconcilia y se da cuenta de cómo la amargura lo ha aislado. El individuo que alimenta el rencor mientras la soledad se agrava. Jesús demostró el perdón definitivo en Lucas 23 desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Colosenses 3 dice: perdonad como el Señor os perdonó. Aquí está la libertad. El perdón no excusa lo que pasó, te libera de cargar con ello. Jesús perdonó antes de que nadie se lo pidiera, antes de que nadie lo mereciera. No perdonas por ellos, perdonas por ti, no porque se lo hayan ganado, sino porque tú mereces la libertad. En el momento en que los liberas, dejas de ser prisionero de lo que hicieron. Esa liberación abre la puerta a la conexión de nuevo, con los demás, con Dios, con la vida misma. Cuando huyes del llamado de Dios, Dios te pidió que hicieras algo incómodo, acercarte a ese familiar difícil, servir en ese ministerio que has estado evitando, tener esa conversación que sigues posponiendo. Así que no lo hiciste, y ahora hay una distancia que no puedes explicar. Jonás dice que huyó del Señor. Primera de Samuel capítulo 15 equipara la rebelión con la adivinación. Isaías capítulo 30 ofrece la solución. En el arrepentimiento y el descanso está tu salvación. Pero aquí está la cuestión. Huir de Dios no conduce a la libertad, conduce al aislamiento. Dios llamó a Jonás a Nínive. Él huyó a Tarsis, en dirección opuesta. Encontró un barco, pagó el pasaje y se fue bajo cubierta. Se desató una violenta tormenta. Los marineros tiraron la carga por la borda mientras Jonás dormía. Echaron suertes. La suerte recayó en Jonás. Lo arrojaron al mar. Un gran pez lo tragó durante 3 días. Incluso después de obedecer y predicar en Nínive, Jonás se sentó solo fuera de la ciudad.
enfadado. Los ninivitas se arrepintieron. Dios mostró misericordia. Jonás quería morir. Se sentó bajo un refugio esperando la destrucción. Cuando Dios le proporcionó sombra, y luego se la quitó, Jonás se enojó con una planta. El libro termina con Jonás solo y enfadado. Su desobediencia y resentimiento lo separaron de las personas a las que había sido enviado a ayudar y de la comunión con Dios. La persona que conoce a Dios quiere la reconciliación, pero sigue evitándola. El creyente que se resiste a un llamado y nota cómo se seca su vida de oración. Juan 15 dice, permaneced en mi amor, obedeciendo. Santiago 4 promete, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Aquí está la esperanza. El pez no fue un castigo, fue un rescate. Dios persiguió a Jonás incluso en su rebelión. La obediencia restaura la intimidad. Nunca es demasiado tarde para dar un giro. Las tareas que Dios nos asigna no son caminos hacia el aislamiento, sino hacia la conexión. El llamado del que estás huyendo podría ser precisamente lo que ponga fin a tu soledad. Cuando el pecado no confesado crea distancia, hay algo que estás ocultando. No a otras personas, ellas no lo saben, pero tú lo sabes. Y desde entonces, ha habido una barrera invisible entre tú y todos los demás. Si realmente lo supieran, se alejarían. Así que tú mantienes la distancia primero. El Salmo 32 revela lo que cuesta el ocultamiento. Cuando callaba, mis huesos se consumían, gimiendo todo el día. 1 Juan 1 ofrece el remedio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. David vivió esto después de Betsabé. 2 Samuel 11, hasta 12 cuenta la historia externa. La aventura, el encubrimiento, el asesinato de Urías, el matrimonio rápido. Problema resuelto. Pero el Salmo 32 revela la realidad interna. Cuando guardaba silencio, mis huesos se consumían por mis gemidos durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se agotaba como en el calor del verano. Lo tenía todo: reino, familia, riqueza, rodeado de gente, pero completamente solo con su secreto. El ocultamiento lo aisló más que el pecado en sí. Se sentó en su trono cargando un peso que nadie podía ver, hasta que Natán lo confrontó, hasta que David dijo en 2 Samuel 12, he pecado contra el Señor. Solo entonces se le quitó el peso. El líder cristiano que oculta una adicción mientras se siente completamente solo. La persona que lleva una vergüenza secreta, incapaz de abrirse. El individuo que mantiene a todos a distancia porque la intimidad podría revelar lo que está ocultando. Santiago 5 ordena: confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esta es la promesa. La confesión nos trae precisamente lo que tememos perder: la conexión. Los salmos más íntimos de David llegaron después de su fracaso más público. Dios no expone el pecado para avergonzar, sino para liberar. La comunidad cristiana está destinada a ser un hospital para pecadores, no un museo para santos. El secreto que escondes es la prisión. En el momento en que lo sacas a la luz, descubres que la gracia te estaba esperando todo el tiempo. Cuando te proteges del dolor, te han herido antes, profundamente. Así que decidiste: nunca más. Construiste muros, mantuviste la distancia, aprendiste a ser autosuficiente. Funcionó. Ya no te hieren, pero tampoco te acercas a nadie. Eclesiastés 4 revela el costo. Compadece a cualquiera que caiga y no tenga a nadie que lo ayude a levantarse. Juan 12 añade una verdad más dura. A menos que un grano de trigo caiga en tierra y muera, permanece solo como una semilla. Elías vivió esto después del Monte Carmelo. Primero Reyes 19 lo cuenta. La mayor victoria de su ministerio: fuego del cielo, 450 profetas de Baal derrotados. Entonces Jezabel lo amenazó. Él huyó. Terminó solo en el desierto, bajo un arbusto, pidiendo a Dios que lo dejara morir. He sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Yo soy el único que queda, y ahora también intentan matarme. Se aisló en su dolor, convencido de que estaba solo, pero la respuesta de Dios reveló la mentira. Sin embargo, reservo 7,000 en Israel, todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Elías pensaba que era el único. No lo era.
Su aislamiento lo separó de la misma comunidad que Dios había preservado. La persona traicionada que ahora mantiene relaciones superficiales, el cristiano herido por la iglesia que asiste pero nunca conecta, el individuo que interpreta cada amistad potencial a través de las heridas del pasado. Hebreos 10 advierte contra el abandono de las reuniones. 2 Corintios 6 súplica, abrid vuestros corazones. Esto es lo que Jesús nos mostró. Amó a Judas sabiendo que la traición se avecinaba. Aún así, le lavó los pies. El riesgo es parte del amor. Dios no nos llama a confiar ciegamente en todo el mundo, pero sí nos llama a permanecer abiertos a la comunidad que Él nos proporciona. La sanación de las heridas del pasado se produce en las relaciones, no en el aislamiento. En el momento en que vuelves a arriesgarte, descubres que Dios tiene personas esperándote al otro lado. Cuando esperas las circunstancias perfectas, estás esperando. Esperando hasta tener tu vida en orden. Esperando hasta ser lo suficientemente maduro espiritualmente. Esperando hasta estar sanado. Esperando hasta ser digno. Y mientras esperas, pasan los años, y sigues solo. Eclesiastés 11 advierte, el que observa el viento no sembrará. Santiago 1 añade, no os limitéis a escuchar la palabra, haced lo que dice. Moisés encarnó esto en la zarza ardiente. Éxodo 3 y 4 cuentan su historia. Dios lo llamó para sacar a Israel de Egipto. Moisés tenía todas las excusas preparadas. ¿Quién soy yo para ir? Dios respondió, yo estaré contigo. ¿No era suficiente? ¿Y si no me creen? Dios le dio señales. Aún no estaba convencido. Nunca he sido elocuente. Soy lento para hablar y torpe de lengua. La paciencia de Dios se agotó. ¿Quién dio a los seres humanos la boca? Ahora vete. Un intento más. Por favor, envía a otra persona. Éxodo 4 dice, la ira del Señor se encendió contra Moisés. Su vacilación le costó caro. Tuvo que compartir el liderazgo con Aarón. Moisés pensaba que tenía que estar preparado. Dios le dijo que su presencia era suficiente. La persona que no se une a un grupo pequeño, hasta que no ha vencido sus luchas contra el pecado. El cristiano, que no sirve, hasta que no se siente cualificado. El individuo que pospone la reconciliación, hasta que esté en una situación mejor. Lucas 9 dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. 2 Corintios 6 declara, ahora es el día de la salvación. Este es el patrón que subyace a todo ello. Esperamos la perfección mientras la soledad se hace más profunda. Creemos que estamos siendo prudentes, pero en realidad estamos huyendo de la vulnerabilidad, de la obediencia, de las conexiones que Dios tiene para nosotros. Dios no nos aísla como castigo. Permite que la soledad se vuelva lo suficientemente incómoda como para que finalmente nos movamos hacia Él, hacia los demás, hacia la vida a la que nos llama. En el momento en que das ese paso, no porque estés preparado, sino porque Él está presente, el aislamiento comienza a romperse. Su presencia te prepara en ese mismo instante. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas ideas te impacta más hoy? Y si quieres más contenido, que no eluda las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.